El Señor les bendiga ricamente una vez más. Bueno, estamos juntos y por supuesto lo hacemos como cada semana alrededor de la palabra del Señor. Hemos estado mirando en el libro de Jonás. Hoy vamos a introducirnos ya en el final de este libro, en el capítulo 4, donde hemos tenido todas estas semanas una lectura guiada, mirando los detalles de esa relación que tuvo Jonás con Dios en su época, en su momento. Y bueno, hemos estado mirando diferentes situaciones, ¿no? Comenzando con aquel capítulo 1, donde Jonás se resiste al mensaje de Dios, intenta huir de la presencia de Dios, intenta alejarse de la presencia del Señor. Y bueno, hemos mirado cómo Dios, que está en control de toda situación, genera ciertas cosas, ciertas situaciones, y vimos que Jonás termina dentro de un pez. Y allí vimos cómo Jonás ora a Dios, cómo clama, es el hombre que va a orar, que va a clamar, que se va a relacionar con Dios de una manera diferente, hasta que Dios permite que este pez nuevamente lo largue allí en la orilla, en el mar, y entonces viene por segunda vez el mismo mensaje que había venido en el capítulo 1, vuelve a aparecer en el capítulo 3, y Jonás en esa oportunidad obedece y emprende el camino de la predicación, del mensaje que Dios le había entregado para esa ciudad, para la ciudad de Nínive. Una ciudad donde los hombres que vivían allí, las personas, los individuos, estaban en pecado, era abundante la maldad en su manera de conducirse, y entonces Dios les manda un mensaje a través de Jonás, que si ellos no se arrepienten, entonces iba a venir juicio sobre esa ciudad, sobre ese pueblo. Así que Jonás comienza a predicar, y predica, y esa predicación trae resultados, y trae resultados buenos, trae resultados favorables. El pueblo, leímos la semana pasada, que se arrepiente de su mal camino, se arrepiente de sus pecados, y entonces la predicación de Jonás es eficaz, por supuesto. Pero hoy vamos a entrar en el capítulo 4, en el último capítulo de este libro que estamos mirando, y aquí nos vamos a encontrar con una situación determinada en la vida de Jonás. Y vamos a ver al hombre que se enoja. Vamos a ver a un Jonás que se enoja por esto que sucede en esta ciudad. Así que nos introducimos en el texto 1 de este capítulo 4, y allí leemos que dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ya cuando nosotros comenzamos a mirar y tomamos lectura del texto 1, encontramos una condición de Jonás. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Jonás se queja, se enoja de alguna manera contra Dios. Y aparece una palabra aquí, que es cuando dice se apesadumbró. ¿Y qué significa esta palabra? Bueno, esta palabra nos está diciendo que una persona muestra tristeza. Nos dice que una persona muestra aflicción, muestra de alguna manera disgusto. Y esa es la condición de Jonás. Y cuando leemos esto, nos hacemos alguna pregunta y nos decimos: pero ¿por qué se va a enojar Jonás ahora? ¿Por qué se va a poner mal Jonás? Y hay una razón. Y la razón de por qué Jonás se pone mal es por el arrepentimiento de Nínive, increíblemente. Y esto es algo inusual. Esto no es algo que sucede normalmente, podemos decir. ¿Por qué? Bueno, porque usualmente el predicador que lleva un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, el mensaje del Evangelio de Jesucristo a una nación, a un pueblo, a una ciudad, a una familia, el propósito es justamente que esa familia, esas personas puedan encontrar esperanza, puedan encontrar realmente paz, seguridad en su vida al creer en el mensaje del Evangelio, en el mensaje del Señor. Y cuando esos
ese mensaje tiene resultados positivos cuando las personas responden, cuando las personas pueden analizar y hacer un autoanálisis de su vida y entienden el camino de la fe y creen al mensaje, y entonces sus vidas se vuelven a orientar y comienza una nueva vida con fe y con esperanza. Y eso trae alegría a aquel que ha anunciado el mensaje, trae alegría a aquel que pudo acercar ese mensaje de esperanza que sabemos puede cambiar el rumbo de la existencia de cualquier persona, nación, ciudad o familia. Pero no es el caso de Jonás, y esto nos llama la atención. Jonás no, Jonás se puso triste, se angustió y todavía se enojó. ¿Y por qué se enojó? Bueno, se enoja porque Dios había concedido realmente el arrepentimiento para la ciudad de Nínive. Y aquí tenemos realmente un problema. Pero la razón del enojo de Jonás tiene de alguna manera una raíz histórica. Todos sabemos que los asirios habían sido enemigos tanto de Judá como de Israel. Y Jonás sabía la historia, conocía lo que había padecido su pueblo bajo la presión de los asirios, conocía todo el sufrimiento que había tenido su pueblo con estos pueblos, que ahora él había anunciado el mensaje del Señor. Y entonces allí había una molestia, había un malestar en la vida de Jonás. Y entonces Jonás sabe que Dios está lleno de gracia, sabe que Dios está lleno de misericordia, y entonces él sabía, tenía temor de hablarles a este pueblo y que sucediera lo que realmente termina sucediendo, que es que estos hombres le creen en el mensaje, ¿no? Y cuando nosotros leemos en el texto 3, él va a decir allí: ahora te ruego, oh Jehová, que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Mire las expresiones de Jonás, ¿no? Una expresión de un hombre que está mal, que está enojado. ¿Por qué? Bueno, porque el arrepentimiento y la salvación del pueblo de Nínive es tan dolorosa para Jonás que él prefiere morirse antes de ver a un pueblo que está siendo rescatado, que está siendo salvado por un mensaje de esperanza si sus conductas cambiaban delante de Dios. Y entonces él también declara que esa era la razón, fíjese, por la cual intentó huir allí en el capítulo 1 al llamado del Señor, ¿no? Y él lo va a decir allí en el texto 2, ¿no? Por eso, dice él, me apresuré a huir a Tarsis, ¿no? A alejarme. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era clemente, que Dios era piadoso y que Dios era tardo en enojarse y que Dios era grande en misericordia. Y entonces, dice, Dios va a cambiar su postura frente a este pueblo si este pueblo se arrepiente, ¿no? Y ahí él explica por qué también había querido huir de la presencia del Señor. No por temor que él no fuera efectivo en su predicación o en su mensaje, sino por el temor de que justamente ocurriera lo que termina pasando, que realmente el mensaje trajo resultados buenos y positivos. Ahora, frente a esta actitud y a esta reacción y a este enojo de Jonás, Dios tiene que cuestionar el corazón de Jonás. Y Dios lo va a cuestionar el corazón de Jonás. Y en el texto 4, mire lo que le dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Es una gran pregunta de parte del Señor a Jonás. ¿Qué es lo que ocurre? Jonás, al expresar su ira de alguna manera en contra de Dios, por un lado vemos que él estaba siendo honesto con su sentimiento, es decir, no era un hombre hipócrita, él estaba enojado y estaba demostrando que estaba enojado, no lo ocultaba, ¿no? Y eso es algo bueno en el sentido que él es honesto y es sincero de su condición, no la oculta. Pero por otro lado también no debemos pensar por ningún momento, en ninguna circunstancia, que todos nuestros sentimientos, por más honestos que sean, delante de Dios estén justificados. Dios no iba a justificar el enojo
de Jonás, de ninguna manera. Y esto es algo que también tenemos que tener presente en nuestro caminar de fe. A Dios le gusta algo, hacernos preguntas. Y acá estamos frente a una pregunta del Señor. Jonás está frente a una pregunta de parte de Dios. ¿Y por qué pregunta Dios? Porque muchas veces esas preguntas y la respuesta que vienen de parte de nosotros cuando respondemos a Dios van a revelar el corazón. Y acá la condición de Jonás está revelando el corazón en ese momento, un corazón que está triste cuando tiene que estar alegre, un corazón que está disgustado cuando tiene que estar realmente complaciente porque su predicación fue efectiva y porque los hombres en esa sociedad se habían arrepentido, iban a encontrar una nueva vida a través del mensaje que habían recibido de parte de Dios. Y por lo tanto él tenía que estar en otra condición, tenía que estar gozoso, tenía que estar alegre, tenía que estar feliz por esto. Pero él no lo estaba. Y entonces Dios va a cuestionar ese corazón, va a cuestionar el corazón de Jonás y le hace una pregunta. Y la pregunta tiene una intención, pone realmente en posición correcta delante de Dios. Jonás está enojado y está en esa posición delante de Dios. Y él tiene todo el derecho, estimado Dios, de cuestionarnos, de hacernos preguntas, y nosotros tenemos el deber de responder también. Ahora, siempre ha preguntado Dios. Cuando nosotros miramos en todas las Escrituras, por ejemplo, cuando vamos al principio, Dios después de hacer al hombre, a la mujer, después que el hombre y la mujer caen en pecado, en el capítulo 3, por ejemplo, de Génesis, dice que dijo Dios a Adán, ¿dónde estás tú? Es una pregunta que le hace. Cuando luego Adán y Eva tienen sus hijos y todos conocemos, tanto Caín como Abel llevaban sus ofrendas a Dios y dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, no así la de Caín, y entonces Caín lo invita para ir al campo de su hermano y lo mata, ¿no? Ciega la vida de su hermano Abel. Y allí viene una pregunta también de parte de Dios. Le dice Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? Son las preguntas de Dios para que el hombre pueda realmente posicionarse correctamente delante de Dios, para que pueda reaccionar, para que puedan reflexionar, para que puedan expresar realmente lo que había allí en su corazón, porque este es un camino que toma Caín, un camino que luego muchos a través de la historia han seguido y siguen, porque todo aquel que se levanta contra su prójimo y lo mata por el motivo que sea, está tomando el camino de Caín. Preguntas que Dios hace. Cuando vamos al Nuevo Testamento, todos nos encontramos con Saulo, ¿no? Allí en Hechos de los Apóstoles. Un hombre elocuente, un hombre realmente conocedor, un hombre estudioso, un hombre que realmente se había preparado, pero estaba persiguiendo a la iglesia del Señor en ese momento. Realmente él seguía sus propios principios que había establecido dentro de el judaísmo, y entonces él estaba aferrado a su religión, y él de una manera realmente, podemos decir, de una manera tan dedicada, tan rendida a su religión, él perseguía a la gente, a los hermanos de la iglesia del Señor, los metía en la cárcel, tenía contacto, influencia con las autoridades, podía viajar de un lugar a otro y estaba persiguiendo a la iglesia. De pronto va camino a Damasco en una de esas misiones persiguiendo a la iglesia y se encuentra con el Señor. Y cuando se encuentra con el Señor, Dios le hace una pregunta. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Las preguntas que siempre aparecen de parte de Dios hacia nuestra vida, ¿no? Hacia la vida de aquellos que Él se está relacionando en un momento determinado. Acá le dice a Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Es decir, lo está llamando a la reflexión. Lo está llamando para que Jonás pueda realmente analizar y reflexionar
que si su enojo en ese momento realmente vale la pena tenerlo. A veces, ¿cuántas veces nosotros nos enojamos por las circunstancias, nos enojamos por el momento, nos enojamos por Dios, nos quejamos contra Dios? En muchas situaciones, ¿no es cierto? Y a veces parece que Dios nos estuviera preguntando esta pregunta que le hace a Jonás. A ver, ¿haces bien enojarte tanto? ¿A dónde quieres llegar con este enojo? ¿A qué destino quieres llegar? Es el momento de la reflexión. Dios quiere hacer esta pregunta porque quiere que reflexione Jonás, que mida su enojo, que vea por qué está así. Bueno, Dios, ¿qué va a hacer? Va a preparar una lección más en la vida de Jonás, como tanta ya que tuvo, pero parece que no aprendió hasta este momento, y aquí nuevamente Dios va a tratar con Jonás. Y Jonás en el texto 5, él sale, se aparta de la ciudad después de haber predicado, y se retira. ¿Y qué va a hacer Jonás? Y bueno, Jonás esperaba todavía, él albergaba en su corazón que había una esperanza de que Dios iba a destruir a esa ciudad. Y entonces se aleja de la ciudad y se va a mirar a ver cómo la ciudad entonces va a ser destruida por Dios, y él quiere contemplar, quiere mirar eso, ¿no? Ahora, Dios tenía preparado otra lección para él. Y entonces dice la Biblia que prepara allí una planta, ¿no? En ese momento, ¿no? Cuando leemos más adelante, dice que, texto 6, y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mire el trato de Dios ahora con Jonás. Le prepara una planta, ¿para qué? Para que esa planta le dé sombra. Eran tiempos de verano, el calor golpeaba muy fuertemente, casi no había sombra en ese lugar, entonces Jonás se siente feliz. Creo que es el único momento donde realmente vemos a Jonás feliz, se alegró grandemente. Hay un énfasis agregado, ¿no? O sea, la alegría de Jonás allí en ese momento rebosó porque de pronto apareció una planta, una calabacera, y le va a dar sombra. Y él va a poder disfrutar de esa sombra. No va a poder disfrutar de esa sombra que le daba esa planta que sabemos Dios estaba preparando para él una lección importante, ¿no? Y allí él va a esperar que la ciudad entonces sea destruida. Pero dice la Biblia que Dios preparó también un gusano, ¿no? Y entonces dice que al venir el alba del día siguiente, allí en el texto 7, Dios preparó un gusano el cual hirió la planta, o sea, la calabacera. ¿Y qué pasó? Se secó. Y entonces, al morir la planta, al morir la calabacera, a través de este gusano, porque Dios estaba allí en el asunto, tratando una vez más con Jonás, se le terminó a Jonás la sombra. Y entonces, ya no está la alegría por la sombra, ya no tiene sombra. Ya va a pegar el sol fuerte sobre él, y aconteció que al salir el sol, texto 8, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Mira el punto, ¿no? La dimensión del calor y sofocante que pegaba sobre la cabeza de Jonás. Dice que él se desmayaba, al punto que deseaba la muerte, ¿no? Y entonces él va a decir allí, en el texto 8, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces vemos allí que Dios quitó la sombra, ¿no?, que le traía placer a Jonás, alegría en ese momento, y le va a enseñar por último algo muy importante a Jonás. Dios aplica la lección allí a Jonás y le dice, ¿tanto te enojas? En el texto 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo. Me enojo tanto hasta la muerte. Y entonces Dios le va a decir, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú, ni la hiciste crecer tampoco, que en un espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció. Y entonces, una vez más, una pregunta aparece de parte del Señor. Y le dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales?
Acá está la enseñanza para Jonás. Y junto a Jonás, a todos nosotros también, porque en definitiva es la palabra del Señor. Jonás comete muchos errores por ser iracundo, ¿no? Por desobedecer, por no creerle a Dios, por intentar de alguna manera alejarse de los propósitos que Dios tenía con él, y entonces va a renunciar en su momento a ese llamado, se separa de esa gente, quiere separarse y luego se quiere convertir en un espectador. Son los tres errores que comete toda persona iracunda, ¿no? Que tiene ese problema, y es lo que ocurre que vemos que es lo que ocurre con Jonás. Pero Dios le va a mostrar algo a Jonás. Le va a mostrar su misericordia, que Dios es un Dios misericordioso. Y lo va a mostrar a Jonás en muchas preparaciones. Vemos que Dios siempre, en todos estos 4 capítulos que hemos estado mirando, Dios estaba en control de todas las cosas. Y es el Dios personal que trata con Jonás. Y tiene que enseñarle a Jonás, como tiene que enseñarnos a todos nosotros a vivir la vida de fe, según nosotros y según Dios ve que nosotros necesitamos esa dirección y orientación que solamente puede venir de parte de Dios. Dios preparó un pez en su momento, preparó una planta en su momento, preparó un gusano en su momento, preparó un viento, pero todas estas cosas estaban relacionadas con Dios y su relación con Jonás. Pero más allá de todo esto, vemos que Dios estaba realmente preparando a una persona. Estimados, una de las cosas que aprendemos en la vida de Jonás, en todos estos episodios que hemos mirado, en estos detalles en la vida de Jonás, es que Dios es un Dios personal y que trata con cada uno de nosotros. Por un lado, Dios siempre tiene planes, Dios siempre tiene propósitos, y Dios siempre quiere que nosotros nos proyectemos junto a Él. Por otro lado, Dios sabe que podemos errar, que podemos fracasar, que podemos ir por caminos errados, equivocados. A veces Dios nos da segundas oportunidades, esto por supuesto está en su soberanía, pero nos enseña que tengamos un oído sensible a su voz, nos enseña que seamos obedientes a su palabra, nos enseña que Dios sigue estando en control de todas las cosas y que el gran amor de Dios es para un mundo que se cae, que se desdibuja cada día y que la única esperanza que tiene es a través del mensaje del Evangelio de Jesucristo, que llega al hombre, a la mujer, y que puede cambiar el rumbo de la existencia definitivamente, trayendo paz, trayendo seguridad y trayendo esperanza. Demos gracias a Dios por su palabra, por esta lectura guiada que hemos tenido en esta semana, y aprender de esta historia, de que Dios es un Dios de amor, de bondad y de misericordia, y que quiere involucrarnos a nosotros en su obra y en su causa, para que continuemos llevando un mensaje realmente que trae paz, gozo y alegría al corazón, algo que tanto está necesitando nuestra sociedad y nuestra gente. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente a cada uno de ustedes.